Vamos a la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3. Y vamos a hablar, hermanos, sobre la segunda venida de Cristo. La segunda venida de Cristo es el evento que realmente la iglesia está esperando, debe anhelar y debe estar pendiente todos los días y en toda hora de ese momento. Él vendrá, Él lo prometió, Él volverá. Así como Él cumplió las profecías anunciadas de antemano para su primera venida, Él cumplirá toda profecía para su segunda venida. Y nosotros que hemos alcanzado los últimos tiempos, que hemos llegado hasta este momento, podemos ver a nuestro alrededor el cumplimiento de las Escrituras y el pronto advenimiento del Hijo de Dios. Una verdadera conversión implica esperar al Señor. Una verdadera conversión implica que usted se prepare para la venida del Señor. Quiero leer un texto que el apóstol Pablo le escribió a los tesalonicenses. Ustedes estén ahí en Pedro, no hay problema. Pero él les dice al pueblo de los tesalonicenses en el capítulo 1 de la primera epístola de los tesalonicenses estas palabras. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Hay dos cosas que manifiestan que una persona espera al Señor. Una, que le sirve, y dos, que le espera. Que le sirve y que le espera. Porque es la actitud del siervo al cual el amo le ha encomendado hacer una labor para él. Él empieza a hacerla porque el amo pronto viene a disfrutarla. Y la Biblia dice: bienaventurado aquel siervo que cuando su Señor regrese lo encuentre haciendo aquello que lo puso a hacer. Y hay una cosa que nos puso a hacer, es a esperarle. Uno de los problemas serios que tenemos en nuestro país es que nos toca hacer muchas filas en todos lados, ¿cierto? Y casi nadie le gusta esperar. Pero el pueblo de Dios es un pueblo que debe ser experto en saber esperar. Y vamos entonces allí a 2 de Pedro capítulo 3. Empezamos allí, en la segunda venida de Cristo. Aquí en la segunda venida de Cristo, los primeros versículos, vamos a leer los versículos 1 y 2. Dice: amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. La iglesia a la que Pedro escribía era una iglesia que tenía un conocimiento correcto de las Escrituras, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, o sea, el Antiguo Testamento, y del mandamiento del Señor, o sea, el Nuevo Testamento, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Es interesante, hermanos, quiero empezar con las introducciones. Si usted quiere tener un buen entendimiento de la venida del Señor, tiene que conocer las Escrituras, tanto el Antiguo como el Nuevo. Tenemos muchos errores, tenemos muchas posiciones doctrinales frente a la segunda venida de Cristo, lamentablemente por un mal entendimiento del Antiguo y Nuevo Testamento. A algunos les encanta el Antiguo y nada el Nuevo, a otros les encanta el Nuevo y nada el Antiguo. Pero lo interesante, Pedro les escribe a la iglesia, alabando a la iglesia por el entendimiento limpio que tienen de las Escrituras acerca de lo que Él les va a hablar. Y en el versículo 3, entonces, empieza a decir: sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Lo primero que vamos a mirar aquí en cuanto a la segunda venida de Cristo es lo que usted debe saber como primicia. Como primicia, lo primero que usted debe saber acerca de su venida, y el apóstol nos muestra dos cosas. ¿Cuáles son? La primera es que será en tiempos postreros. Siempre ha sido en tiempos postreros. O sea, si no vino ahorita, vendrá más tarde. No sabemos cuál es el día, no sabemos cuál es la hora, pero que vendrá, vendrá. Pero que vendrá, vendrá.
Hermanos, mire, es necesario que usted entienda y esté atento a los tiempos. El apóstol Pablo le escribió a Timoteo, vamos un momentico allí los que puedan caminar allí conmigo. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo, en la segunda carta a Timoteo capítulo 3, le dice esas palabras. También debe saber esto, es que Dios quiere que usted lo sepa, que no seamos ignorantes en cuanto a los tiempos. Uno de los problemas, hermanos, que hemos tenido desde que salió el reloj es que nosotros ya no miramos para el cielo. Los antiguos miraban para el cielo para mirar la hora, mirar los tiempos, el tiempo de la cosecha. Nuestros padres sabían cuándo sembrar, cuándo no sembrar, sabían cuándo pescar, cuándo no pescar. Sabían todo eso. A veces convidaban, mi abuelo, ¿cuándo vamos a pescar? No, hijo, este tiempo no es para pesca, perderemos el tiempo. Exactamente. Desde que nos dieron reloj, nosotros nunca miramos para arriba. Pero Dios quiere que usted conozca los tiempos de Dios. Y dice el versículo 1, capítulo 3, también debe saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y estamos en los postreros días y estamos en tiempos peligrosos. ¿Qué es lo que hace que un tiempo sea peligroso? Los hombres que habitarán en esos tiempos. Y el versículo dice, porque habrá hombres así. Y si miramos la lista, sabemos que ya están. Siempre han estado, pero los de estos tiempos son el retrato exacto de este texto. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Tendrán apariencia de ser cristianos, pero negarán la eficacia de ella. A estos debes evitar. Si usted quiere estar pendiente, Daniel, Señor, debe saber que los tiempos son postreros y los tiempos ya están llegando o han llegado. Estamos en los últimos tiempos. Lo segundo es que vendrán esa gente burladores a burlarse básicamente, ¿cierto? Porque el texto dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán ¿qué? Burladores. Y hermano, estamos en tiempos de burla. De hecho, la segunda cualidad de un niño mal educado es la burla. La burla. Un niño mal educado, lo primero que hace es esclavizar a sus padres a que todo se lo hagan. Eso se llama simpleza. El simple quiere que todo le hagan. Si la simpleza no se corrige, pasa al siguiente paso y es la burla. De todo se burla. Hijo, haga eso. Así hacen. Arrugan la cara. Se hacen los que no oyeron. Eso es burla. Estamos en tiempos de burla donde la mayoría de la gente se burla de Dios y de las cosas de Dios. 20 años atrás yo recuerdo que había temor por las cosas de Dios. Hoy en día ya no hay temor por las cosas de Dios. 20 años este libro tenía cierto respeto. Hoy en día ya no lo hay. 20 años atrás se respetaban los padres, los abuelos. Ahorita, ya no. Vendrán burladores. Pero estos burladores tienen que ver con la venida del Señor. Y es interesante, ¿qué dirán? Porque ellos vendrán burlándose y diciendo muchas cosas. Porque ellos vendrán andando según sus propias concupiscencias. Vamos a mirar estos textos que están aquí. Judas 18, que es una advertencia. En Judas 18, recuerden que Judas tiene un solo capítulo. El versículo 18 dice estas palabras. Los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Una de las características de estos tiempos, hermanos, es que cada uno quiere hacer lo que bien le parece. Eso es andar según sus deseos. Estamos como en los tiempos antes de haber reinado en Israel. Antes de que hubiese rey en Israel, estaban los jueces, donde cada uno hacía lo que bien le parecía. Hermanos, lamentablemente estamos en esos tiempos. Todavía. Antes de que venga el rey, la humanidad, al igual que la antigüedad,
estará en una situación donde nadie los va a gobernar, y aunque tengan gobierno, no se someterán a los gobiernos, sino que cada uno andará a sus propias concupiscencias. Tenemos los hogares. En los hogares no hay autoridad. Las mujeres hacen lo que quieren, los hijos hacen lo que quieren, la mascota hace lo que quiere, y el varón lo deja y también hace lo que quiere. Porque el varón de hoy en día es un hombre que le deja a la familia hacer lo que quiera para él también poder hacer lo que él quiere. Andarán según sus propias concupiscencias. En las iglesias, la mayoría hoy en día, los hermanos, no respetan ninguna autoridad. La autoridad que tiene un pastor hoy en día es la misma que tiene un papá en la casa, es la misma que tiene un profesor en el colegio y es la misma que tiene un policía en la calle. ¿Qué clase de autoridad tienen? Nada. Porque el pueblo es un pueblo que ha alcanzado los últimos días donde no hay respeto por ninguna autoridad. Cada uno hace lo que bien le parece. Y esto es una evidencia, hermanos, de que estamos en los últimos tiempos. Estamos en los tiempos de burla. En 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1. Vamos allí, hermanos. Porque advertencias tenemos por toda la Escritura de lo que nosotros debemos saber. Pero el Espíritu dice claramente, en los postreros tiempos, algunos se apartarán de lo que creen, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Conozco cantidad de creyentes, de 20, 30 años creyentes, hoy apartados del Evangelio y metidos en doctrinas como los testigos de Jehová, los adventistas y muchos otros. Apartados de la verdad. Y lo triste es ver en la iglesia muchos hermanos que creían algo y ya no lo hacen. Ya no lo hacen. Cada vez que usted deja de hacer algo que usted sabía que debía hacer y ya no lo hace, ha apostatado de la fe. Está en los tiempos, estamos en los tiempos de la fe. Si usted sabe que debe orar y no ora, es apostatar. Si usted sabe que debe leer y no lee, es apostatar. Si usted sabe que debe amar y no ama, es apostatar, porque apostatar es apartarse de lo que yo creo, de lo que me ha sido dado para creer. Y cada día hay más gente que se apartan. Y como tenemos hoy en día iglesia para todo mundo, ¿o no es así? En este mundo tenemos iglesias para todo el mundo, pero Dios tiene una sola iglesia para sus hijos. Un solo Señor para sus hijos, una sola Biblia para sus hijos, un solo Espíritu para ellos. Por eso es necesario entender estos principios y hacer las cosas realmente como el Señor manda. Por eso es necesario que entendamos estos textos. Y dice que vendrán entonces andando según sus propias concupiscencias, sus propios deseos. Y lamentablemente los deseos de nosotros son los que nos llevan, hermanos, a los conflictos, a las peleas. Y vamos allí a 2 de Pedro otra vez, donde dice el texto que en los posteriores días vendrán burladores andando en su propia concupiscencia, diciendo, ¿qué dicen? ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? La pregunta es, hombre, pero si hace 2000 años se está diciendo que Cristo viene y no ha llegado. Creo que la última vez que el mundo tuvo miedo fue en el 2012, que esperaban que algo sucediera. Después lo esperaron, no sé si para el 2015. Ahorita lo están esperando para el 2025, supuestamente. Para el 2025 supuestamente hay una catástrofe. Y todas estas cosas y lo que la iglesia en su ignorancia dice y pone fechas, hace que la gente se burle, porque estos son burlas, diciendo, ¿qué dicen? ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Dónde? Y la segunda parte, ¿qué dice? Como dicen por ahí, aquí siempre ha sucedido lo mismo, por aquí no hay nada nuevo, todo sigue igual. Miren lo que dice. Porque desde el día en que los padres durmieron, estoy hablando de Abraham, Isaac y Jacob, todas las cosas permanecen así como del principio de la creación, diciendo, eso es mentira, no ha pasado nada. Pero la Biblia dice que Cristo vendrá. Cristo vendrá. Dios a través de Salomón dice, hablando de la sabiduría humana, no hay nada nuevo debajo del sol. Pero eso es para los impíos. Porque los que tienen los ojos abiertos y conocen los tiempos, saben que los tiempos pasados son completamente distintos de los tiempos de hoy. Y que el carácter de los pasados es completamente distinto del carácter de hoy. De hecho, la iglesia debería ser distinta, pero está siendo peor que la de ayer. Por eso Jesucristo dice que cuando Él venga, ¿encontrará fe en su pueblo? Porque la Escritura dice que lamentablemente en los últimos tiempos, pastores, maestros, evangelistas se apartarán de las Escrituras para hablar cada uno sus propias fábulas.
Y las iglesias están llenas de personas hoy en día que les encantan escuchar fábulas, cuentos, pero no la palabra de Dios. Usted debe saber eso. Y otra cosa que dicen, que vendrán los burladores, dice el versículo, ignorando de una manera voluntaria. Dice el versículo 5. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios, ¿qué? Los cielos y también la tierra, que provienen del agua y por el agua subsisten. Es interesante que ellos ignoran voluntariamente, o sea, quieren ser agnósticos. La palabra agnóstico significa que no tienen conocimiento. Hay gente hoy en día que ignoran completamente las Escrituras y quiere hablar de las Escrituras ignorando las Escrituras. Y niegan, ¿qué niegan? El origen de todas las cosas. Niegan la destrucción del mundo antiguo, niegan el final de todo. Hermano, tenemos en las iglesias gente que niega realmente que Dios es el creador de todas las cosas. Niegan que Dios tiene el control de todo. Y estos versículos que aparecen aquí, les borraron todo. Hebreos 11.3. En Hebreos 11.3, las Escrituras dicen estas palabras. Vamos allí. Dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que no se ve fue hecho de lo que no. Que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Qué era lo que no se veía? ¿Qué era lo que no se veía? ¿De qué hizo Dios todas las cosas? ¿Y la nada existe? La nada existe, hermanos. Entonces no puede ser el origen de todas las cosas. ¿Qué es lo que dice la Biblia que no se veía? Su eterno poder y su deidad. Nadie las había visto, porque no había nadie que las viera, solo existía Dios. Pero Romanos dice que toda la creación hace visible lo invisible de Dios, su eterno poder y su deidad. El plan estuvo en Dios, el origen está en Dios y Él lo hizo todo por su palabra. Por eso dice el versículo, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. ¿Cuál es la materia prima de todas las cosas? La palabra de Dios, no la nada no existe. La nada es una manera de decir que no había nada cuando Dios hizo todo. Por lo tanto, ¿de qué lo hizo? La Biblia es muy clara, de su palabra. ¿Qué lo sostiene? Su palabra. Las cosas existen porque Él existe. Usted y yo vivimos porque Él vive. Pero eso lo niegan muchos predicadores. Los predicadores niegan a Dios como creador y ponen al hombre como el Señor de todo. En el mundo antiguo Dios destruyó Sodoma y Gomorra, pero destruyó todo el mundo con el diluvio, ¿cierto? Todo el mundo lo destruyó con el diluvio. Y básicamente este texto, dice el texto del versículo 6 de 2 de Pedro 3. Ignora probablemente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que provienen del agua y por el agua subsisten. Recuerden que en Génesis 1 dice que todo estaba cubierto por agua. Y cuando Dios ordenó, todo salió del agua, ¿cierto? Todo salió del agua, porque la tierra estaba dentro del agua. Y realmente todo viene del agua. La tierra surgió del agua. Las aves, Dios las sacó del agua. Y toda la creación Dios la sacó dentro del agua para después ordenarla. Por eso dice que proviene del agua y por el agua subsiste. Sin agua no habría vida en la tierra. Por lo cual el mundo de entonces pereció también anegado por agua. Es interesante. Aquello que Dios usó para darle vida a la tierra fue lo mismo que usó para destruirla. El mismo hombre que le da vida a los hombres será el mismo hombre que los condene. El hombre que le da vida a los hombres se llama Cristo Jesús. Pero el hombre que está preparado y destinado para condenar a los hombres es el mismo Salvador. Salvación para los que creen en Él, condenación para los que no creen en Él. Hermanos, es bueno entender esto, porque si Dios destruyó el mundo antiguo, también va a destruir el actual.
Eso es lo que quiere decir esto. Va a destruir este. El antiguo lo destruyó con agua, pero este lo va a destruir con fuego. Es interesante estos dos principios. Y ignoran el final de todas las cosas, versículo 7. Pero los cielos y la tierra que existen, ¿cuál? Ahora, en el que usted vive, están reservados por la misma palabra de Dios. ¿Para qué? Guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Hermano, ¿sabía que, hermano Leonardo, sabía que Dios tiene reservados el negocio para meter candela? Sí. ¿Sabía que su restaurante se lo va a encender? ¿Sí? ¿Sabía que el carrito tuyo un día va a arder como chicharrón? ¿Sabe que todo lo que nosotros tenemos y de lo cual nos hacemos dueños y por lo cual peleamos y discutimos y nos apartamos de Dios, Dios lo ha reservado por su palabra para meterle candela? ¿Sí lo sabía? ¿Y entonces por qué dedicamos tanto tiempo a eso y nos apartamos del Señor? ¿Por qué? Es maravilloso entender estos principios, hermanos. Hay un final para todas las cosas. Administren, cuidemos lo que es de Él, pero no lo cambiemos a Él por ninguna de esas cosas, porque Él ha prometido que todo eso lo va a quemar. Hermanos, es necesario hacer las cosas como Dios las mandó. ¿De dónde es más fácil rescatar algo? ¿Del agua o del fuego? En la primera destrucción que el Señor hizo, la hizo con agua porque no quería destruir todo. El agua da esperanza a cualquier cosa de volver, el fuego no. La segunda vez que Dios destruye esta creación, ya no habrá más creación. Esta creación no habrá más, no da más. Por eso está reservada para el juicio final. Para el juicio final. Eso es lo que usted debe saber de primera mano. Que serán tiempos postreros y vendrán personas andando según sus propias concupiscencias. Vendrán personas burlándose de la segunda venida de Cristo e ignorando lo que Dios hizo e ignorando lo que Dios va a hacer. Y por eso torcerán las doctrinas para enseñar lo que cada uno quiere escuchar. Hermanos, si usted y yo cometemos graves errores cuando queremos escuchar lo que nosotros queremos escuchar. Pero es maravilloso si somos contados como sabios cuando queremos escuchar lo que Dios nos dice que escuchemos. En los versículos 8 al 10, en la segunda venida de Cristo nos muestra lo que se debe, lo que no se debe ignorar acerca de su venida. Allá lo que debe saber, esto no lo debe usted ignorar por ninguna razón. ¿Qué no debe ignorar? El tiempo según Dios. Es interesante el versículo 8. Mas, oh amados, no ignoréis esto. ¿Qué? Que para el Señor un día es como 1000 años. Y 1000 años como un día. Recuerde que si usted recuerda esto, no le hará caso a los burladores. Los burladores dicen, ¿han pasado cuántos años? Muchos. Si tomamos el tiempo de nuestros padres, de los padres de Israel, porque básicamente está hablando Pedro como judío, estamos hablando más o menos por allá del 2100 antes de Cristo. Y tenemos 2000 años después, serían 4000 años después. Si nosotros miramos los tiempos según los hombres, tenemos 4000 años. Pero si miramos los tiempos según Dios, ¿cuánto tiempo ha pasado? 4 días si ustedes se pegan a este texto, ¿cierto? 4 días si ustedes se pegan a ese texto. Pero si vamos al Salmo 90, vamos allí un momentico. Vamos al Salmo 90, por favor. Vamos al Salmo 90. ¿Por qué es necesario entender las escrituras, hermanos? Porque si nosotros conocemos los tiempos de Dios, no lo vamos a relacionar con los tiempos de los hombres. Y si usted mira su vida humana en los tiempos de Dios, hermanos, es mejor que nos pongamos las pilas. Escuche el versículo 4 del capítulo 90, dice, porque 1000 años, escuche, 1000 años delante de tus ojos, ¿cómo son? Como el día de ayer que ya no existe. Escuche, como el día de ayer que ya no existe. O sea, ¿cuántos son 1000 años delante de Dios? Y, escuche, la segunda parte.
Porque 1000 años delante de los ojos de Dios son como una de las vigilias de la noche. ¿Cuántas horas tiene una vigilia de la noche? 3 horas. Entonces la pregunta es, ¿cuánto tiempo ha pasado desde que Dios nos advirtió que iba a venir? 12 horas. No ha pasado un día, hermano. De hecho, delante de Dios no ha corrido el tiempo. ¿Sabe por qué? Porque para Dios ya está hecho. Amén. Porque Él no existe en el tiempo, ni hay tiempo para Él. Por eso Él es eterno. Entonces le hago una pregunta. Si 1000 años para Él son como 3 horas para nosotros, ¿cuántos son los tristes 70 y 80 años tuyos para hacer la voluntad de Dios? ¿Cuánto tiempo tenemos para hacerla? ¿Y por qué nos quejamos tanto? Ay, estos 80 tan pesados. Con 40 y mire, hermanos, no han pasado segundos y usted se está quejando. No han pasado segundos de que Dios nos dio vida y ya nos estamos quejando. Y nos quedan unos segundos para dejarnos de quejar y hacer la voluntad de Dios. Mire, hermano, es interesante ese principio en cuanto a la venida del Señor, porque la mayoría están diciendo: Señor, no venga porque tengo que terminar mi casa, mis hijos tienen que terminar de estudiar, el negocio tiene que prosperar, porque Señor, un negocio sin prosperidad, ¿para qué lo quemas? Hermanos, qué maravilloso es entender. Oh amados, está hablando al pueblo de Dios. Escuchen, hermanos, no ignoréis esto, que para el Señor un día son como 1000 años y 1000 años como un día. Lo segundo que no debemos ignorar es el propósito de la demora de su venida. Bueno, si ellos dicen: ¿dónde está su advenimiento? Desde nuestros padres nos han dicho que Él va a venir y no ha venido. Usted debe saber por qué Él no ha venido. ¿Por qué no ha venido? Yo le hago una pregunta, hermanos. Humanamente, ¿usted está preparado para la venida de Cristo? Humanamente, hermano. ¿Su esposa está preparada para la venida de Cristo? ¿Sus hijos están preparados para la venida de Cristo? ¿Usted ya hizo la obra que Cristo te encomendó a hacer? Entonces tiene una buena razón para decir: Señor, no venga todavía. Pero el Señor dice: no retardo mi venida. Porque es triste, hermano, que usted sepa y yo sepa. Una de las cosas que me está preocupando últimamente, hermanos, en la iglesia David, es que nos estamos llenando de conocimiento, pero la práctica se está viendo muy, muy poca, hermanos. Y algunos de ustedes pueden decir: empezando por usted, pastor. Bueno, sí, por mí. Sí. Pero es necesario entender, hermano, Cristo viene pronto. Amén. Y Él no ha retardado su venida. Miren lo que dice el texto. ¿Por qué no retarda su venida? La primera razón es que Él quiere que el mundo conozca quién es Él. El mundo aún no conoce quién es Dios. Una de las evidencias de tanta idolatría allá afuera y de la idolatría suya, a su trabajo, a su empresa, a su deporte, a lo que sea, es que aún no hemos conocido a Dios como debe ser conocido. Porque si lo conociéramos como Él es, renunciaríamos a todo y lo dejaríamos todo y diríamos: Señor, voy en pos de ti. ¿Recuerdan en la antigüedad que muchos le dijeron: Señor, yo quiero seguirte, pero haz que mis papás están viejitos, dejen que se mueran y los sigo? El Señor dice: no eres digno de mí. Señor, yo quiero seguirte, pero primero déjeme despedir al menos de los cuchos. No eres digno de mí. Cualquiera que tenga una excusa para seguir al Señor, aún no ha conocido al Señor como debe conocerlo. Y Dios quiere que nosotros lo conozcamos. ¿Qué dice Ezequiel? ¿Quién lo tiene por ahí? El 38:23. ¿Alguien lo tiene por ahí? No. Seré engrandecido y santificado y seré conocido ante los ojos de muchas naciones, y sabrán que yo soy Jehová. Es que interesante. Pues aquí el Señor, es interesante que Dios quiere que hagamos esto a través de la evangelización. Pero como nosotros no hacemos las cosas a través de la evangelización, Dios lo va a hacer a través del juicio. El mundo no quiere conocer a Dios a través de la evangelización. Y la iglesia no quiere evangelizar para que el mundo conozca a Dios. ¿Sabe cómo lo va a hacer Dios? A través del juicio. Y este texto va a decir esa parte, porque el versículo 22 dice: y yo litigaré
contra él con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él, sobre sus tropas y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia y piedras de granizo, fuego y azufre. Juicio. ¿Para qué? Dice, y seré engrandecido y santificado y seré conocido ante los ojos de muchas naciones y sabrán que yo soy Jehová. Ya lo hizo, ¿no? ¿Recuerdan con Egipto? Egipto no quiso escuchar a Dios a través de Moisés, pero lo conoció a través del juicio. Israel no quiso escuchar a Dios a través del amor y el poder de Dios, y lo tuvo que conocer a través del juicio. No quiso dejar sus ídolos a través de la enseñanza, y le tocó hacerlo a través del juicio. Pero que Dios va a ser conocido, va a ser conocido. Y un día toda rodilla se va a doblar y va a tener que confesar que Él es, era, ha sido y será el Señor. Hermanos, la verdad que estudiando ese tema, yo he tenido que orar al Señor: Señor, enséñame a temerte, enséñame a que mis pantalones me tiemblen delante de ti, porque uno toma las cosas del Señor muy relajadas, muy relajadas. A nosotros nos queda muy fácil, no es una crítica, solo es un ejemplo general. Nos queda muy fácil decir: hermanos, hoy no voy al culto, me voy de paseo. A nos queda tan fácil, porque no hay temor de Dios. Ahora usted puede decir: el pastor legalista. Bueno, si yo soy legalista, ¿por qué no llama al patrón y le dice: patrón, yo no voy al trabajo porque me voy de paseo? ¿Por qué no lo haces ahí? ¿Por qué? Porque temblamos que nos echen. Temblamos que perdamos el sueldito. Pero ante el Señor no. Pero Él, al que no le teme por obediencia, lo hará temblar por juicio. Lo hará temblar por juicio. Por eso, hermano, es necesario entender: Él no quiere que el impío muera, pero lamentablemente el impío va a morir si no se arrepiente. Miren lo que dice 2 de Pedro. Vamos allí a 2 de Pedro, capítulo 3, donde estábamos ahorita, versículos 15 y 16. Tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Él no ha venido porque quiere que se salve el pueblo, pero en especial los suyos. Dios no te ha matado porque usted y yo aún no estamos completamente preparados para darle cuentas. Espiritualmente sí, pero humanamente no. Espiritualmente estamos preparados porque estamos en Cristo y en Él estamos seguros. Pero humanamente, hermano, humanamente no. Necesitamos madurar, crecer. Como también nuestro amado Pablo, hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas las epístolas, hablando en ellas estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las escrituras, para su propia perdición. ¿Sabe, hermanos, que yo me pongo a pensar a veces en lo que nosotros hacemos, y yo a veces le digo al Señor: Señor, retarda tu venida un poquito? Pero a veces le digo: Señor, no la retardes. Señor, si nos vas a dar la gracia de vivir en la verdad, retárdala, pero si no, mejor elimínanos. ¿Sabe por qué? Dios retarda su venida porque la mayoría de su pueblo se está torciendo tras la mentira. ¿Cuántos creyentes hoy en día creen que pueden honrar a Dios y servir a Dios pegadas a un televisor escuchando predicaciones? Muchos creen que no deben congregarse, que no necesitan la iglesia, que no necesitan nada. Allá yo me alimento. No estoy diciendo que escuchar programas es maravilloso, pero usted necesita congregarse. Porque si no se congrega, no tiene comunión con Dios. Qué pena, hermano, lo digo, no tiene comunión con Dios. Porque la comunión con Dios es la comunión que usted tiene con el cuerpo. Y si no tiene comunión con la iglesia, usted no tiene comunión con Dios. No la tiene, hermano. Puede vivir muy santurronamente en su casa, pero no tiene comunión con Dios, porque la comunión con Dios es la comunión con el cuerpo de Cristo. Tampoco le puede servir a Dios, porque el servicio a Dios es el servicio que usted le preste al Señor sirviéndole a los hermanos. Por eso el Señor dice: no dejen de congregarse, para que sean estimulados a amarse y ayudarse los unos a los otros y a exhortarse. Y la mayoría no se quieren congregar porque no quieren ser exhortados. Mejor aprendo solo. Yo me exhorto a mí
mismo. Yo le digo a mi alma lo que debe y no debe hacer. Es difícil a veces estar bajo como dice Eclesiastés, es difícil estar a veces bajo las palabras de un pastor, y especialmente si es santanderiano. Hermanos, no estoy justificando a veces las cosas que digo como las digo, pero es necesario estar bajo la autoridad de alguien que nos enseñe. De alguien que nos enseñe. Es necesario, hermanos. Dios no quiere que el impío muera. Y es interesante la siguiente parte en el capítulo 3. Dios quiere la justificación del justo. Es interesante. ¿Cuántos justos aún no han llegado a los pies del Señor? ¿Cuántos? Muchos. Dios no quiere que ellos se pierdan. Dios quiere la justificación de ellos. Hermanos, hay un principio en cuanto a venir al Señor. Persona que no evangeliza. Escuchen, hermano. Podrá sonar esto de legalismo, pero no lo es. Persona que no evangeliza no espera al Señor. Persona que no evangeliza no espera al Señor. Porque el Señor ha prometido que Él vendrá cuando el último de los escogidos crea. ¿O no es así? Si usted espera al Señor, debe estar compartiendo el Evangelio. Estos días alguien me decía: pastor, ¿será que puedo predicar en los buses? Hágale, hágale. De hecho, si usted no le comparte el Evangelio a los suyos, usted no quiere que vayan al cielo. Y como decía alguien hoy, Dios está haciendo un despertar en la familia de ellos espiritualmente, pero están terminando en falsas doctrinas. ¿Sabe por qué? Porque nosotros estamos callados. Mientras Jonás se cayó, los compañeros de viaje estaban adorando cada uno sus propios dioses, solo hasta que él habló y mostró al Dios de los cielos. Si usted espera al Señor, debe estar evangelizando, debe estar compartiendo el Evangelio con otros, debe estar aprovechando cualquier oportunidad para hablar del Señor como debe ser. Dios no quiere la muerte del justo, Él quiere justificar al justo. Y Romanos 3, 25 al 26 y 9, 22 al 23, Él quiere eso. Él quiere. Voy a leer Romanos, el 9, 22 y 23. Vamos allí los que estén ahí. Porque es necesario mirar por qué el Señor no viene. Y es por la misericordia que Él tiene para con nosotros. Romanos 9, 22 y 23. Dice, ¿y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Hay cantidad de personas allá afuera que no han conocido a Cristo y deben conocer a Cristo, y Dios dice, todavía no voy. Porque si Él viniera antes de que ellos fueran salvos, ellos no serían salvos. Y Dios ha dicho que Él no perderá ninguno de los que por ellos murió. Todos procederán al arrepentimiento. Y la otra razón por la que Él no ha venido es la manifestación de la apostasía y el hombre del pecado. No vendrá hasta que no aparezca el anticristo. Recuerde que antes de que Él venga, aparecerá alguien que se parece a Él, pero no es Él. Ha habido muchos, pero habrá uno sin igual. Y es interesante lo que dice 2 Tesalonicenses 2. Vamos allá. En 2 Tesalonicenses 2. Vamos a las Escrituras. 2 Tesalonicenses 2. Desde el versículo 1 en adelante. Pero respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Porque no vendrá hasta que todo esto se haya cumplido. No vendrá. Escuche, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, dice, no vendrá sin que antes que venga la apostasía y se manifieste en singular el hombre de pecado, el hijo de perdición, hasta que no se manifieste.
el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y ustedes pueden leer toda esa parte, pero el versículo 7 dice, porque ya está en acción, ya es un hecho el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el esplendor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios, mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Hermanos, aún por eso no ha venido, porque la manifestación de la apostasía de manera plena no se ha manifestado. Estamos en tiempo de apostasía, pero aún no como debe ser. Esto se va a poner peor. Se va a poner peor. Y tristemente muchos podrán resbalar. Pero lo que es maravilloso allí en 2 de Pedro, vamos otra vez allí, es que el Señor dice estas palabras. El Señor dice que Él no retarda su promesa. Aunque parezca que se está retardando, no se está retardando, porque Él no mide las cosas en el tiempo de nosotros, Él las mide en el tiempo de Él. Y si en el tiempo de Él, el Señor se acabó de ir. A mí me encanta ese ejemplo de Jesús en la cruz. Le dice al ladrón que le concede arrepentimiento, le dice, hoy mismo. Pregunta, ¿ya entró el ladrón al paraíso? No, porque el día no ha terminado. El día para Dios no ha terminado. El Señor entró a la presencia del Padre, pero el ladrón sigue durmiendo todavía en el Hades y su cuerpo está podrido en el polvo. Para Dios no se ha cumplido un día todavía, pero se cumplirá y entrará a la presencia de Dios, pero no delante de nosotros, porque ninguno de los que murieron, dice la Biblia, no se nos adelantaron, ninguno. Cuando usted dice, ay, se murió, se nos adelantó, no se adelantó, solo se durmió. Dios lo puso a dormir, porque solo entrarán al cielo después de haber despertado, después de haber resucitado. Tiene que suceder lo mismo que sucedió en Cristo. Cristo no fue a los cielos hasta que no resucitó. De hecho, subió a los cielos después de 40 días de haber resucitado. Y lo mismo que sucedió en Cristo sucederá en nosotros. Solo cuando muramos dormiremos. Después resucitaremos y subiremos juntos para estar con el Señor. Y allí se cumplirá también para Él, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Pero para Él es una promesa. Dios no retarda su promesa. La Biblia dice, Él es inmutable. Y porque es inmutable, Él lo hará. Porque no puede cambiar. Es maravilloso en ese texto. Versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. ¿Qué más dice? Él es paciente con los elegidos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan. Recuerden que los que todos no tienen que ver con todo el mundo, sino los suyos. Por eso el versículo 9, el Señor no retarda su promesa, sino según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no para con todos. Escuchen, para con nosotros, no queriendo que ninguno de los suyos perezca, sino que todos los suyos procedan al arrepentimiento. Y aún no todos han llegado. Por eso es maravilloso entender estos principios, hermanos. Y en el versículo 10, usted debe conocer el tiempo según Dios, debe conocer el propósito de Dios, pero debe conocer los acontecimientos de su venida. En el versículo 10 dice, pero el día del Señor vendrá. Eso es un hecho. ¿Vendrá cómo? Como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y sus obras que hay en ella serán quemadas. Otra vez el Señor garantiza que Él va a venir. Él vendrá en el día que Él determinó para venir, que se llama el día del Señor. Un día vendrá como ladrón en la noche. Cuando dice ladrón en la noche no indica que vendrá en la noche, sino vendrá cuando usted menos lo espera. Por eso usted y yo debemos estar esperando la venida del Señor todos los días. Se despertó, Señor, no has venido, gracias por dar un día más. Terminó el día, wow, murieron miles hoy, pero yo no. Gracias Dios. Pero se acuesta esperándolo, se levanta
esperándolo. Se acuesta confesando sus pecados y limpiando su vida por si acaso viene la noche. Y se levanta en confesión y en comunión con Él y vive en santidad por si acaso Él viene en el día. Y vive 24 horas pendiente de la palabra de Dios para hacer lo que Dios manda y no lo que usted quiere. Hermano, le hago una pregunta sencilla. ¿Qué tienes en tu agenda para hoy en la tarde? Pregunta, ¿esa es la agenda de Dios para ti? ¿O es la agenda tuya para que Dios la haga? Porque somos buenos para hacer la agenda y que Dios no la realice. Pero somos muy malos a veces para programarnos según Dios. Y eso lo direcciona el Espíritu Santo. ¿Qué hizo el hermano Diego? ¿Se me fue? ¿Se fue a almorzar? Hermana Nidia, ¿tenían planes para esta tarde? No, pero el Señor les puso planes. ¿Cierto? Ya. Es mejor la agenda del Señor, a pesar de lo difícil que sea, que la agenda nuestra. Hermanos, Él vendrá. Será en el día de Él, vendrá como ladrón en la noche, pero será un día de gran estruendo en los cielos. Vamos a Isaías 34 un momentico. Isaías es un libro que habla mucho de la segunda venida de Cristo y de los eventos que habrá como advertencia para el pueblo, para que el pueblo sepa que su venida está cerca. En Isaías 34, vamos allá. Los versículos 2 al 4 dice, porque Jehová está airado. ¿Sí sabía que Dios está airado o no? Él es Dios de ira. Él está airado contra todas las naciones e indignado contra todo el ejército de ellas. Las destruirá y las entregará al matadero. Los muertos de ellas serán arrojados y de sus cadáveres se levantará hedor. Y los montes se disolverán por la sangre de ellos. Y todo el ejército de los cielos se disolverá y se enrollarán los cielos como un libro. Y caerá todo su ejército como se cae la hoja de la parra y como se cae la de la higuera. Porque en los cielos se embriagará mi espada. He aquí que descenderá sobre Edom en juicio y sobre el pueblo de mi anatema. Hermanos, los tiempos de la venida del Señor serán terribles. O sea, cuando Cristo venga, los tiempos de la venida de Cristo serán más terribles que todos los tiempos. Las mortandades serán peores que cualquier mortandad. Los terremotos peores que cualquier terremoto. La hambruna peor que cualquier hambruna. Porque vendrá con vara de hierro a juzgar al mundo. Pero Él ha prometido guardar a su pueblo de esos tiempos. En Apocalipsis capítulo 6, vamos allá un momentico. Capítulo 6. Apocalipsis capítulo 6. Del versículo 13 al 17. Recuerden que Apocalipsis 7, 8, 9, casi hasta el 12 habla de juicio para el día del Señor. 6 versículo 13 dice: y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, todo siervo, todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y decían a las peñas: caed sobre nosotros, y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Mire, hermanos, en este momento el rostro de Dios está a favor de su pueblo y a favor de Dios. En este momento Cristo está sentado orando por usted y por mí. Pero cuando Él se levante para hacer juicio, su rostro será mudado para castigar a los que le rechazaron. Por eso es necesario compartir el Evangelio y anhelar su venida. Y saber que el tiempo que Dios te dio a ti, el tiempo que Dios me dio a mí, los bienes que Dios te dio a ti, los bienes que me dio a mí, nos lo dio para extender el reino y proclamar a Cristo Jesús como Señor. Para proclamarlo a Él y proclamar su segunda venida. Ahora, terminamos en Pedro, vamos allá otra vez. ¿Qué debemos hacer entonces para esperar su venida? Nos dice lo que debíamos saber como primera medida.
que serán tiempos postreros y habrá muchos burladores. Nos dice lo que no debemos ignorar, que será el tiempo según Dios y con los propósitos de Dios y con los acontecimientos según Dios. Pero nos dice ahora lo que debemos hacer para su venida, versículo 11 en adelante. Puesto que todas estas cosas, escuche hermanos, mire su camisa, mire su pantalón, piense en su casa, su carro, su empresa, piense en todo lo que Dios le ha dado y lea ese versículo. Puesto que todo esto que tenemos ha de ser deshecho o quemado. La gran exclamación del Señor por el Espíritu es: ¿cómo no debemos nosotros de andar santa y piadosa manera de vivir? Hermanos, si todo va a ser destruido, dejemos de gastar el tiempo en las cosas. No dejen de administrar, hermano, porque tienen que ser administradores. Pero dejemos de estar esclavos de las cosas y empecemos a preocuparnos de cómo estamos viviendo delante de Dios. Estamos en tiempos, hermanos, donde a nosotros nos están quitando los hijos de la casa y llenándoles de un montón de cosas, ¿no es así? Hay que estudiar inglés, deportes, hay que hacer buen ran. Y los mantienen ocupaditos porque el sistema dice que el hijo hay que mantenerlo ocupado y los papás dicen manténgalo ocupado porque en casa no sé qué ponerlo a hacer. Y el mundo, no solo a los niños, a los adultos. Hoy en día un hombre bendecido por Dios es un hombre que tiene 3 trabajos, uno en la mañana, uno en la tarde y otro en la noche. Bendecido por el Señor. Un hombre bendecido hoy en día trabaja día y noche. Pero el hombre bendecido por Dios trabaja de día y tranquilamente, y de noche duerme. Y no madruga a trabajar porque el Señor lo sostiene, pero madruga a buscar de Dios antes de su trabajo, porque Él es su provisión. Y mire lo que dice: si usted realmente está esperando al Señor, lo primero que debe hacer para esperar al Señor es andar en santa y piadosa manera de vivir. ¿Qué es vivir santamente? Es vivir apartado de lo que Dios aborrece y consagrado a lo que Dios ama. Eso es vivir en santidad. Vivir separado de lo que Dios quiere que usted esté separado y vivir unido a lo que Dios quiere que usted esté unido. Por ejemplo, a los jóvenes dice: apártense de todos aquellos que viven según la vanidad del mundo y únanse a aquellos que viven santa, justa y piadosamente. Dios quiere que usted viva santa. Ahora, ¿qué quiere decir piadosamente? Piadosamente quiere vivir teniendo en cuenta a Dios en todo. Eso significa piedad. Piedad significa tener en cuenta a Dios en todo. En todo, hermanos. Hay hogares en las iglesias que para comer no oran. Yo he llegado a casa de muchos hermanos, sirven la comida y empiezan a cucharear. Y yo les he dicho: hermanos, aquí no oran para comer. Sueltan la cuchara como campana y puede orar, pastor. Y uno se da cuenta que no vive piadosamente, porque Dios ordena en su palabra que antes de comer cualquier alimento, ¿usted qué debe hacer? Dar gracias. Eso ordena Dios. Y el que vive piadosamente no se come nada sin antes darle gracias a Dios. Algunos se lo comen para ver si agradecen a Dios después si les gustó, porque si no lo están escupiendo. Pero Dios nos dice: la vida piadosa no es orar después. No es cuestión de legalismo, es cuestión de orden. Oren, porque la oración del justo santifica los alimentos. Y hay muchos alimentos que no le hacen daño a los hermanos, sino es que no oraron para comérselo y el Señor permitió que le hiciera daño. Pero hay otros alimentos que iban a hacer daño y en la oración Dios los santifica y les hace gran bien. Hermanos, vivir santa y piadosamente es vivir como dice Santiago. Vamos a Santiago, por favor. En Santiago, él habla de la verdadera religión, ¿cierto? ¿Cuál es la verdadera religión? Según Santiago, capítulo 1, versículos 26 y 27. Dice la Biblia: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua,
sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La mejor manera de tener un corazón engañado es darle rienda suelta a la lengua. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta. ¿Cuál es? Visitar a los huérfanos y a los viudos en sus tribulaciones, servir al necesitado. Y segundo, guardarse sin mancha del mundo. Eso es vivir santa y piadosa manera de vivir. Vivir para Dios y vivir para servir. Esa es la vida santa y piadosa. Vivir para Dios y vivir para servir a los hermanos. No vivir para uno, no vivir para uno, hermanos. No vivir para uno, sino para Dios, en obediencia a las Escrituras, y para vivir para los hermanos. Seguimos. Versículo 12. Lo segundo que debe hacer si realmente espera al Señor es andar esperando de manera apresurada para la venida del Señor. Andar esperando y apresurándonos para la venida del Señor. No retarde la venida. O sea, no quiera que Dios no venga. Quiera que Dios venga. Pero ¿cómo lo hace? No es orando ni pidiéndole, es sirviéndole y trabajando en lo que hay que hacer. ¿Usted ha visto hermanos o familiares o amigos que quieren a veces irse rápido de un lugar, pero no ayudan a terminar lo que uno está haciendo? Uno se da de un paseo y la gente empieza a decir, vámonos. Pero nadie ayuda a recoger, nadie ayuda a empacar, nadie ayuda. Todo el mundo quiere irse, pero nadie quiere. No funciona así en la vida del Señor. El que quiera la venida del Señor, trabaje. Trabaje para que esa venida sea lo más pronto posible. Dios no va a venir cuando usted quiera. Él va a venir cuando Él quiso venir. Pero si usted quiere que Él venga, como no sabe cuándo es, y usted quiere y yo que vengamos hoy, pues trabajemos para el Señor. Vivamos santa y piadosamente y vivamos esperando, apresurándonos para la venida del Señor. Porque dice el versículo 12, en su venida, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Es interesante que aquí en este momento hay un clima maravilloso. Salga de afuera un momentico. Usted va a sentir que se está quemando. Eso no sucedía hace unos años atrás. Pero solo para ese momentico allá afuera ya uno siente que se está quemando. Hermanos, los eventos están preparados para la venida del Señor. Y usted ya no puede decir cómo el Señor encenderá eso. Solamente con ese bombillito que tiene arriba es suficiente para que encienda todo. ¿Ha visto en las noticias cómo hay incendios que la gente no puede apagar? En Estados Unidos hay incendios que están acabando con hectáreas y hectáreas y no son capaces de apagarlos el hombre. ¿Sabe por qué? Porque Dios fue quien los prendió. Y cuando Dios inicia algo, Él lo termina, no los hombres. Y lo que Él empezó, Él lo va a terminar. Y en el versículo siguiente, hay que andar esperando según sus promesas, no según tus deseos. Los impíos andan según sus concupiscencias, los creyentes andan según las promesas de Dios. Los no creyentes andan según lo que quieren, los creyentes andan según lo que Dios ha dicho en su palabra. Pero nosotros, escuche, esperamos según sus promesas, ¿qué? Cielo nuevo y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Hay tres cosas que usted debe esperar: un cielo nuevo, una tierra nueva y una vida de justicia. No la tendrá la tierra. Será después de su segunda venida. Será después de su segunda venida. Si usted espera un cielo nuevo, no se enamore del que tenemos. Si espera una tierra nueva, no ame esta. Si usted ama una nueva vida, no se aferre a esta. Por eso el apóstol Juan dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama el mundo en el que vivimos, el amor del Padre no está en él. Y es bueno retomar esto, hermanos, retomar esto. Dios no quiere que usted sea responsable, solo administrador, pero no quiere que ame nada aparte de Dios y las personas que Él ha puesto a su alrededor. Y lo siguiente, ya vamos a terminar. Hay que andar con diligencia. Hay que andar con diligencia delante de Dios.
¿Para qué? Es interesante. Hay que andar sin diligencia delante de Dios para ser hallados cuando Él venga, sin mancha, o sea, limpios. Y eso solamente lo hace la palabra de Dios. Si usted quiere ser una persona sin mancha, hermano, solo por la Biblia, solo por la Biblia. Estos días le preguntaba a un hermano en un culto, hermano, ¿cómo está? Dijo, bien, gloria a Dios, hermano, bendecido. Pero le vi en el culto que no tenía Biblia y le pregunté, hermano, ¿hace cuánto que usted en el culto? Dijo, pastor, hace ya como 3 meses que no leo la Biblia. Y dije, ¿y usted dice que anda bendecido y bien con el Señor cuando hace 3 meses que no escucha la palabra de Dios? Hermano, no hay limpieza si no es por la palabra. Hubo perdón de pecados en Cristo, pero la limpieza Dios la hace por la palabra de Él. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y Él le dice a los discípulos, ustedes ya han sido limpiados por la palabra que les he hablado. Hay que tener una relación con la palabra. Si usted espera la venida del Señor y quiere andar diligentemente, tiene que ser un alumno de las Escrituras. Puede tener 70, 80, 90, 100 años, no es excusa para que deje de escuchar al Señor, y menos hoy. Porque con la tecnología que tenemos, usted puede escuchar la Biblia todos los días. No veo, no oigo, no tengo lentes, pero tiene oídos, y la fe viene por el oído. Algunos dicen, hermanos, ni oídos. Entonces, hermano, busque quien le grite al oído. Pero no tiene excusa. Sin mancha, ser hallados, además, irreprensibles. O sea, irreprensible es una persona a la que no se le señala o no se le acusa. Dios quiere encontrar un pueblo irreprensible, un pueblo que Él no tenga que reprender. Pero aparte de eso, Él quiere un pueblo que esté en paz, o sea, bajo el control del Espíritu Santo. Por eso el versículo 14, por lo cual, amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles y en paz. Además de eso, Dios dice que debe ser una persona que tenga suficiente entendimiento de estas cosas. Mire, dice el versículo 15, dice, lo vuelvo a leer, y tener entendido, escuche, que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, hablando entre ellas estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras, para su propia perdición. Hermano, si espera al Señor, busque crecer en el conocimiento de Dios, que es lo último que nos dice este texto. Mire, versículo 17. Ande con diligencia para que esté firme y no lo arrastre el error. Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano lo que va a pasar, lo que está pasando, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. ¿Sabe, hermano, que hoy en día en la iglesia hay más gente escuchando a otra gente que a Cristo? Hermano, lo que le digan al oído no lo crea si usted no lo comprueba. Ese es un principio bíblico. Lo que a usted le digan no lo crea si no lo comprueba. Y no es que no ande por fe, porque el único que debe creerle es a la Biblia. A la Biblia, créale todo sin comprobarlo. Pero lo que le diga a la gente, no crea nada sin haberlo comprobado por la Biblia. Por la Biblia. Y eso no solo de las cosas de Dios, sino de todo, hermanos. Dios quiere un pueblo creyente en Él, pero el que no es arrastrado fácilmente por el error. Y termina el capítulo diciendo estas palabras: ande con diligencia, pero creciendo en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Mira, hermano, aquí en esta congregación hay mucha gente que no tiene tiempo para estudiar la Biblia, pero cada día estudian una y otra profesión más, y una y otra profesión. Hay gente en la iglesia que le da pereza levantarse un domingo para venir al culto, pero se ponen a estudiar el domingo y no les da pereza levantarse para ir al estudio. Son gente, hermano, que no están pensando en la Señora de Cristo y están colocando otras cosas como prioridad. No es que esté en contra del estudio, hermano, pero todo tiene su tiempo y su lugar. Y la prioridad no son las cosas de la tierra, la prioridad son las cosas del Señor. Porque aquello que usted sepa y ame y te gobierne, ese será tu Señor. Pero Dios quiere que nos preparemos para Él, y por eso el versículo 16 dice: antes bien, para no caer en el error
Dice, antes bien creced en la gracia. Y solamente la gracia está en Cristo Jesús. 2, crezcan en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Hermanos, la segunda venida de Cristo está cerca. Y si algo quiere Dios para Él es que la gloria, la honra, el poder y el honor ahora y por siempre sean para Él. Sean para Él. Por eso Él nos manda, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. De todo lo demás se encargará nuestro Dios. Maranata, iglesia. Amén. Cristo viene Pronto. Amén. y hay que estar preparados. Soberano Dios, gracias por advertirnos y mostrarnos, Dios, todo lo que nosotros necesitamos saber para tu segunda venida. Estamos en los tiempos, estamos al borde, Dios, de tu advenimiento. Y damos gracias por ser el pueblo que tú has escogido para esperarte y encontrarnos contigo. El pueblo de hecho que vienes a buscar, Dios. El pueblo que vienes a recoger para estar a tu lado por siempre. Hoy quiero clamar, Dios, para que tú nos des esa gracia de esperarte y hacer, Señor, aquello que realmente debemos hacer. Sé que todos los que te hemos conocido aquí sabemos que tú vienes. Y todos recordamos que tú vas a volver, pero la mayoría no estamos ocupados en las cosas que debemos estar haciendo para tu venida. Doy gracias por aquellos que lo están haciendo, por aquellos que ya empezaron a hacerlo, y oramos por aquellos que no han empezado, y oramos para que nos mantengas delante de ti, bajo la dirección de tu Espíritu y la belleza de tu palabra, haciendo tu voluntad. La gracia tuya sea para con todos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a separarnos.